Ya, entonces, vamos a continuar con lo que es trifásico. Ya, algo habíamos adelantado la semana anterior, pero se nos fue el tiempo, así que estábamos sacando, si ustedes recuerdan, lo que era la corriente de línea, o sea, el voltaje de línea. Ya dijimos que un sistema trifásico se compone de, podríamos mirarlo como compuesto de tres sistemas monofásicos o de tres fuentes monofásicas. Ya por aquí tenemos una fuente, ya la vamos a dibujar aquí. Esa es una fuente monofásica que le vamos a poner voltaje R. Otra fuente de voltaje monofásica que le vamos a llamar P sub S. Estas son fuentes de voltaje senoidal. Esto va a ser B sub S. Y vamos a colocar una tercera. Son tres fuentes que están desfasadas 120 grados cada una. Aquí vamos a tener también, vamos a poner los terminales ahí. Ya a esta le vamos a llamar V sub T, voltaje T. Ya estas tres fuentes entre sí están desfasadas, ya lo que quiere decir que no pasan por cero en el mismo tiempo. Eso significa que tengan desfase, o sea, si lo miramos en un diagrama fasorial, vamos a dibujar aquí a V sub S acá. Esto es, vamos a juntar estas tres fuentes aquí en un punto común. Este punto común le vamos a llamar punto neutro, donde están unidas las tres fuentes. ¿Ya? Eso hace que este sea el punto neutro. Eso hace que haya un voltaje aquí, V sub R. ¿Ya? Este V sub R finalmente viene siendo lo mismo que V sub Rn, o sea, V sub este punto con respecto al neutro. Ahora este punto y estos tres puntos, digamos, pasan a ser neutros. V sub S está en esa posición en 0 grados. Después tenemos, perdón, V sub R lo vamos a poner aquí, en 0 grados. Podemos poner cualquiera ya, pero para ir en orden, vamos a colocar V sub R en 0 grados. V sub S viene después, ya es el segundo en pasar, por lo tanto está aquí en 120 grados. Acá aproximadamente, es un esquema aproximado. V sub S pasa en segundo lugar por 0. Recuerden que esto se está moviendo en sentido antihorario. Está girando continuamente en sentido antihorario, porque son fasores. Y por último, 120 grados adelante está V sub T. Así se forma un sistema trifásico. ¿Ya? Así se forma digamos, con tres bobinas. En el video que vimos, ¿se recuerdan ustedes que habían tres bobinas? Nosotros solamente vimos la generación con una sola bobina. Vimos que le pusimos un imán a una de las tres bobinas que estaban en el mismo eje, pero digamos, con esa maleta podemos formar un sistema trifásico colocando tres imanes a cada una de las bobinas, porque las bobinas no están en la misma línea, o sea, las bobinas están giradas 120 grados una con respecto a la otra. Entonces, una pasa por cero en distinto tiempo que la otra y se van formando tres formas de onda que están corridas
o desfasadas en 120 grados cada una. Y se forma un sistema como el sistema que tenemos aquí. Ya pasa R por 0, esta sigue girando hacia, esto está continuamente, recuerden ustedes, está girando hacia allá con una velocidad omega, esa es la velocidad angular, está girando en esa dirección, pasa V sub R por 0, sigue para allá, después pasa V sub S, después pasa V sub T, y así continuamente, y si aumentamos la velocidad con que giran las bobinas, entonces aumentamos la frecuencia. Esa era una pregunta de test también. ¿Ya? Sí, ¿qué pasa si aumenta la velocidad de giro de las bobinas? Entonces aumenta la frecuencia de la forma de onda de voltaje. Ya pasan más rápido estos tres fasores por ser. Entonces, tenemos estos tres voltajes, voltaje Rn, voltaje V sub Sn y voltaje V sub Tn. Ya, a esos tres voltajes se les llama voltajes de línea, perdón, voltajes de fase, o también en el apunte aparece con la expresión voltaje simple, ya para que lo tengan en consideración cuando estudien el apunte. Sin embargo, vamos a tener otro tipo de voltaje, ya que son los voltajes entre estos puntos. Entonces aquí vamos a tener, ya en aquí vamos a tener un terminal, aquí vamos a tener otro y otro. Entonces, cuando yo pongo un voltímetro entre estos dos puntos, ya aquí voy a tener un voltaje que le voy a llamar voltaje de línea. Ya aquí dijimos que el punto neutro lo íbamos a sacar. En esto quedamos la semana anterior. Ya este punto lo íbamos a sacar para acá. Y también lo íbamos a poner aquí como un terminal. Ya, entonces, cualquiera de estos puntos, de estos tres, con respecto al neutro, me daba un voltaje de fase, o un voltaje simple. Por ejemplo, V sub R con N, V sub S con N y V sub T con N. Esos son voltajes de fase. Pero también voy a tener voltajes de línea si es que considero el voltaje entre este punto y entre este. ¿Ya? Esos son lo que llamamos voltajes de línea, o voltajes compuestos. También se habla de esa manera en el apunte. ¿Ya? Tenemos voltaje simple, voltaje compuesto, voltajes de fase, voltajes de línea. Ya, los voltajes de línea entonces es entre dos líneas, entre RS, entre RT o entre ST, y los voltajes de fase son estos tres con respecto al neutro. Y lo que veíamos aquí es que íbamos a intentar sacar cuánto era este valor, cuánto era este, por ejemplo, que le íbamos a llamar voltaje entre R y S, voltaje entre R y S, y para calcular cuánto costaba este voltaje en relación a estos dos, dijimos que íbamos a hacer una malla de Kirchhoff, ya para hacer el análisis. Lo vamos a hacer aquí de nuevo. Es como si pusiéramos un voltímetro ahí. Aquí esta V sub RS, este va a ser el voltaje RS, con positivo ahí, negativo aquí. Las polaridades las ponemos para hacer el análisis matemático nomás.
Recuerden que son voltajes alternos, la polaridad está cambiando siempre, pero es como si le sacáramos una foto, pum, y en ese instante, estas son las polaridades que obtenemos, ¿ya? Y son necesarias para el análisis de Kirchhoff. Entonces, dijimos que acá la fórmula, digamos, de la ecuación de esta malla, ya según la ley de Kirchhoff, va a ser la siguiente. Ya partimos de cualquier punto, ya que nosotros deseemos, ya vamos, este va a ser nuestro punto de partida para allá, y vamos a dar la vuelta en toda esta malla hasta volver al mismo punto. Ya Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en cualquier malla que nosotros tengamos del circuito va a dar igual a cero. Esa es la ley de Kirchhoff de voltajes. La sumatoria de los voltajes en cualquier malla da cero. La ley de Kirchhoff de corrientes nos dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo nos da cero. Ya también. Entonces partimos de este punto donde está la flechita y la ecuación que nos queda es la siguiente. Nos queda menos B sub RS, porque entramos por el negativo, seguimos para acá, nos pillamos con el positivo de B sub R, entonces nos queda más B sub R, seguimos avanzando por acá, nos da menos B sub S, menos B sub S, y terminamos y llegamos al mismo punto, entonces todo eso es igual a 0. ¿Ya? Y esa es la ecuación que nos queda. Ya nos queda que B sub, okay, vamos a tratar de juntar. Esa es la ecuación ya de nuestra malla. B sub RS es más B sub R menos B sub S es igual a 0. De aquí lo único que hacemos es despejar B sub RS, porque eso es lo que queremos saber, ya cuánto es el voltaje de línea en comparación con los voltajes de fase. Y fíjense que B sub RS, ya al despejarlo de esa fórmula, ya me da que es B sub R menos B sub S. Ya, esa es el resultado de despejar B sub RS de aquí. Ya, es lo mismo que pasar este B sub RS para acá con signo positivo. Imagínense, este está con signo negativo, entonces lo pasamos para el otro lado con signo positivo. Y nos queda B sub RS es igual a B sub R menos B sub S. Y eso queda ahí. Ya, esa es la fórmula, digamos, del voltaje de línea. Ya, una resta de dos fasores. Este B sub R menos B sub S. Esto es lo mismo que si sumamos dos fasores, o sea, los fasores que vamos a sumar va a ser B sub R, que lo vamos a sumar al negativo del B sub S, menos B sub S. ¿Ya? Esto que está aquí al ladito es lo mismo que lo que hay en la fórmula. ¿Ya? B sub R más el negativo de B sub S. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque sumar dos fasores o sumar dos vectores es simple, ¿ya? Entonces expresamos esta resta como una suma del B sub R más el negativo de B sub S. Y para obtener el negativo de un vector, lo único que hacemos es trasladar ese vector en 180 grados. Entonces, menos B sub S va a estar 180 grados para acá. Menos B sub S va a estar aquí, entonces 180 grados por Profe, el acá. voltaje simple sería el VRS es igual a VR menos PS. Sí, pero cuando hablamos de voltaje simple son estos, B sub R y B sub S. Esos son voltajes simples porque son con respecto al neutro. Ah, ya, ok. ¿Ya? El voltaje compuesto es este, B sub RS. ¿Ya? Ya. Lo que estamos tratando de ver aquí es qué valor va a tener este B sub RS
este voltaje compuesto en relación a los voltajes simples, que son los voltajes de la fuente que nosotros ocupamos para hacer el sistema Sí, sí, trifásico. sí. Cualquier pregunta me la van haciendo al tiro nomás para ir avanzando y entendiendo. Eso es, este rojo que está acá es menos V sub S. Es este trasladado 180 grados. Así es como ponemos el negativo de cualquier vector. A cualquier vector, si queremos sacarle el negativo, lo giramos 180 grados. Fíjense que este estaba, el V sub S, estaba a menos 120 grados para acá. Ya lo voy a dibujar, después voy a borrar esto. Ya, pero fíjense, aquí tenemos el V sub R, lo pusimos a 0 grados. Esto, la horizontal, son nuestros 0 grados. V sub S estaba en un ángulo de menos 120. Menos 120. Y lo desplazamos hacia allá 180 grados. O sea, ¿en cuánto nos quedó con respecto aquí al 0? ¿En qué ángulo quedó este vector menos V sub S? Fíjense, menos 120 más 180. ¿Cuánto es esa diferencia? 60. 60 grados, ¿verdad? Porque es como si de 0 retrocedemos 120 y después vamos hacia adelante 180. Eso, entonces, este vector nos queda en 60 grados, ya que ahí la semana pasada me equivoqué, les dije 30. Ya, les había dicho 30, pero queda en 60 grados. O sea, ese ángulo que hay ahí es un ángulo de 60. Anda, el 60, como me quedo. Ya, en 60 grados. ¿Ya? Ese es ese ángulo, el ángulo de B sub S. Entonces, para hacer la suma de estos dos, B sub R más menos B sub S, que es lo que tenemos ahí, entonces tenemos que proyectar este B sub R al final de aquí, o sea, hacer la proyección de este B sub R aquí, y hacer la proyección de este menos B sub S aquí. Y donde llega, esto, donde se juntan estos dos, es donde va a estar el resultado de la suma. Este vector negro es la sumatoria de V sub R y menos V sub S. Ya la suma es ese vector negro. Por lo tanto, este vector negro viene a ser V sub RS. Este vector se llama V sub RS. Ahí, perfecto. Y este V sub RS, si lo podemos ver, está aquí a la mitad de estos dos. Por tanto, ¿en qué ángulo estará? Así, adelantándonos nomás sin hacer ningún cálculo. Si este V sub, menos V sub S estaba a 60, perdón. Este V sub RS va a estar A 30. a 30 grados. Ya más o menos es lo que estamos visualizando que podría ser. Ya, entonces, para hacer un cálculo o una comparación entre estos voltajes simples que están en azul, ¿ya? Y este voltaje compuesto que está en negro, ahora podemos borrar este menos V sub S, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Este es el sistema que nos queda, los tres simples y el compuesto que obtuvimos aquí por este análisis de Kirchhoff.
Ya, borré toda la cosa aquí. Ya, digamos, qué valor tiene este con respecto a los otros? Ya vemos así gráficamente, vemos que B sub RS es más grande, pero no podemos saber cuánto más grande es, a menos que le pongamos número a esta cosa. Entonces vamos a decir, así porque se nos ocurre nomás, que cada uno de estos vectores vale 1. O sea, son vectores unitarios. S vale 1, S vale 1 y este de acá también vale 1. O sea, los voltajes simples van a valer 1. ¿Ya? Porque se nos ocurrió nomás, por ponerle un valor fácil. ¿Ya? Entonces, V sub R tiene un valor de 1, V sub S tiene un valor de 1 y V sub T tiene un valor de 1. ¿Ya? Con esos valores, entonces vamos a sacar el valor de V sub RS. Y lo que decimos entonces es que, siguiendo esta fórmula, ¿verdad? V sub RS menos V sub S, ¿se acuerdan que estaba en ángulo de 60? Entonces, este V sub RS va a ser igual a 1 en ángulo de, vamos a así hacer el ángulo, 1 en ángulo 0, ya que va a ser igual a V sub R, eso es 1 en ángulo 0, más 1 en ángulo de 60, ya que era este menos V sub S, era 1 en ángulo de 60. ¿Ya? Esa es la suma que tenemos que hacer, que se puede hacer con alguna calculadora científica, ¿ya? O lo pueden hacer a mano si es que aprendieron en matemática a cómo sumar números complejos. ¿Ya? Profe, Pero ¿para no qué es esa vamos. fórmula? ¿Qué se quiere sacar ¿Perdón? ahí? Quiero saber cuánto vale este V sub RS con relación a estos pequeños. En Porque, el, en el o sea, ángulo. claro, no, ¿qué diferencia de tamaño hay? ¿Verdad? El ángulo ya más o menos vimos que eran 30 grados, el de V sub RS. Ah, sí. Ya porque el otro estaba, este estaba en 60, ¿se acuerdan? El negativo de B sub S, el negativo de este, estaba aquí en 60. ¿Mm? Entonces, lo que estamos haciendo es la suma de estos dos, uno en ángulo de 0 más uno en ángulo de 60. ¿Ya? Y la suma me va a dar este grande. Y eso es lo que quiero saber numéricamente cuánto vale. ¿Ya? Para eso me voy a una calculadora. Yo les recomiendo que para sus análisis se descarga, incluso la puedo dejar en el aula, ya de paleteado nomás. Eh, esta, voy a ver si, ya, esta es una, un emulador, digamos, de una HP48. Ya, esta calculadora yo estaba acostumbrado a usarla porque es la que usé en mis tiempos de universidad, ya 48G, ya es como viejita dentro de todas las que hay, después aparecieron las Texas y otras más digamos, modernas, pero esta cumple perfectamente con lo que necesitamos hacer. Ya este es un emulador para Windows, digamos, así que se los voy a dejar en el aula también ahí para que lo puedan descargar si es que lo necesitan. ¿Ya? Tiene la ventaja de que pueden sumar números complejos con mucha facilidad, ya lo que no hace la calculadora, digamos, una científica común. Ya estas Casio, que son calculadoras científicas, hacen sí sumas de complejos, pero es más complicada la operación. Así que estas se las dejo. ¿Ya? Y para sumar complejos, lo que hacemos es esto. Vamos aquí a ¿qué pasó aquí? No me aparece la... Ya la voy a abrir de nuevo.
Ya, déjenme abrirla otra vez. Que, ahí sí. Ya. Ya, ahí sí. Ya ven la calculadora ahí, ¿no es cierto? Vamos a ahí, apretamos ese, digamos, paréntesis que hay ahí y le ponemos 1 en ángulo de 0, ¿era verdad? Ángulo de 0. Ingresamos ese valor. Ahí nos quedó 1, 0 en rectangular. Podemos pasar a polar si queremos verlo con este. Apretamos el verde y donde dice polar. Ahí lo vemos en coordenadas polares. 1 en ángulo 0. Ingresamos ahora a nuestro otro argumento. 1, el ángulo lo obtenemos aquí, en ángulo de 60. Y ahí tenemos los dos para sumarlos. Ya vamos a sumar 1 en ángulo de 0 más 1 en ángulo de 60 y vamos a ver cuánto nos da. Ya apretamos suma aquí para sumarlos y nos da, fíjense, ese valor. 1.73205080757 en ángulo de 30. O sea, está correcta nuestra apreciación de que ese vector iba a estar en 30 grados. ¿Ya? Está en 30 grados, ¿verdad? Aquí lo comprobamos. Pero fíjense que me da 1.732. ¿Ya? O sea, eso es más grande que 1. Ya podíamos visualizar nosotros gráficamente en el diagrama fasorial de que el voltaje compuesto o el voltaje RS era más grande que el voltaje R y el voltaje S. Ya, pero no sabíamos cuánto más grande, ahora lo sabemos. Es 1.73 veces más grande, ya que el voltaje de fase, o sea, el voltaje de línea es 1.732050800757 veces más grande que el voltaje de fase. El voltaje de línea es más grande en esa proporción. Y ahora este número que tenemos aquí, ya que es bien largo, es un número especial. Es exactamente raíz de 3. ¿Ya? Si nosotros, para comprobárselo, aquí lo voy a colocar 3 y le voy a sacar la raíz cuadrada a 3, que este es el botón de raíz cuadrada. Fíjense que raíz de 3 es exactamente ese número, 1.73205080757. Por tanto, este valor de acá, si volvemos a la pizarra, este V sub RS, cuando estos vectores valen 1, estos fasores, cuando estos valen 1, este vale exactamente raíz de 3. Raíz de 3 y está en un ángulo de 30 grados. Ya, de ahí viene este famoso valor que lo van a usar mucho, que es el factor raíz de 3. ¿Ya? ¿De dónde nace? Nace de la suma de dos vectores con un desfase de 120 grados. Si ustedes suman dos vectores que están desfasados en 120 grados, les va a dar un nuevo vector ya raíz de 3 veces más grande, ya, por simple geometría. Ya nace este valor raíz de 3 de la geometría, ya, de cómo es la suma de vectores. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que siempre los voltajes de línea van a ser raíz de 3 veces más grandes
que los voltajes de fase. ¿Ya? Eso va a ser así siempre. ¿Ya? Ahora, esta V sub RS vale raíz de 3 porque hicimos que estos valieran 1. ¿Ya? Pero cualquiera sea el valor de los voltajes de fase, el voltaje de línea siempre va a ser raíz de 3 veces más grande. O sea, si tomamos un valor de voltaje de fase y lo multiplicamos por raíz de 3, nos da entonces el valor del voltaje de línea. ¿Ya? De aquí hicimos la comprobación. La idea era que entendieran esto. ¿Ya? Y asimismo, como hicimos este análisis, podemos hacer el del B sub ST, por ejemplo, acá, que nos va a dar otro vector de voltaje digamos que va a estar desfasado acá, 120 grados también, y nos va a dar otro desfasado así para armar todo el sistema trifásico con voltajes de línea y fase. Así entonces obtenemos los voltajes de fase y los voltajes de línea en un sistema trifásico. Voy a borrar esto, porque de aquí en adelante vamos a dibujarlo de otra manera, los sistemas trifásicos, para no estar dibujando las tres fuentes, ya así como las dibujé ahora. Lo vamos a dibujar más sencillo de esta manera. Vamos a hacer una bobina. Esta va a ser nuestra nuestra simbología, digamos. Así vamos a dibujar una bobina, o vamos a representar una bobina. Así bien simple. Esto va a representar un enrollado de cobre. Esto va a ser una bobina que se está moviendo dentro de un campo magnético para tener un voltaje. Esta bobina así sola ya va a tener un voltaje entre ellas, que va a ser el voltaje de fase. ¿Ya? Esta bobina la vamos a conectar a otra bobina y a otra bobina en estrella. Y aquí vamos a tener nuestros tres terminales. Aquí tenemos entonces nuestras tres bobinas, que es lo mismo que habíamos dibujado antes, ya, pero aquí podemos ver mejor cómo está conectado. Este es el neutro, que es el mismo punto que habíamos visto antes, que unía las tres fases. Este es el punto neutro de nuestro sistema trifásico. Ya tenemos entonces voltajes de fase, que son este voltaje de R a N. Y a este punto le vamos a llamar R. A este punto le vamos a llamar S. Vamos a, ahí para que quede más. Y a este punto le vamos a llamar T. Entonces tengo R, ST, que va a ser como se llama convencionalmente a las tres fases. RS y T. Este es un sistema, lo que llamamos un sistema trifásico. Ya, son tres fuentes o tres bobinas conectadas en estrella con un neutro y con tres fases aquí saliendo. También podemos sacar el neutro para tener los voltajes de fase. En nuestro sistema eléctrico, en el sistema eléctrico que nosotros tenemos de distribución, el que alimenta las casas en la que nosotros vivimos, el voltaje de línea es de 380 volts y el voltaje de fase es de 220, ¿ya?
220, si ustedes lo multiplican por raíz de 3, les va a dar el valor de 380. ¿Ya? Y se cumple de que el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase. ¿Mm? Entonces, a estas corrientes también ahora, vamos a hablar ahora de corrientes, les vamos a llamar las corrientes que pasen por estos conductores, les vamos a llamar corrientes de línea. Y L, que va a ser corriente de línea. Vamos a hacerlo con ya también para ponerle su nombre. Ya son las corrientes que salen de acá. Ya, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Entonces, fíjense que aquí en este sistema, cuando conectamos esta fuente en estrella, tenemos dos tipos de voltajes, ¿ya? Tenemos voltaje de fase y voltaje de línea. Ya los voltajes de fase son este R neutro. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos voltaje de fase entre el R y el neutro. También entre S y el neutro, voltaje de fase, y entre T y neutro, voltaje de fase. Y tenemos voltaje de línea entre R y S. Aquí tenemos voltaje de línea entre R y S, o entre R y T, o entre S y T. Ya, dos tipos de voltaje. Pero tenemos una sola corriente. Ya tenemos solo corriente de línea. Esta corriente que pasa por esta bobina es esa misma corriente que está saliendo por la fase R. ¿Ya? Por lo tanto, esa corriente se llama corriente de línea y esa corriente de línea. Esta que pasa por esta también sale por acá. Y esta que sale por esta bobina es también la que sale por aquí, por la fase T. Todas estas corrientes se llaman corrientes de línea. ¿Ya? Y se miden en amperios. ¿Ya? Esa es digamos, la configuración en estrella de estas tres fuentes. Entonces aquí tenemos una sola corriente, o decimos, se dice de la siguiente manera: corriente de fase es igual a la corriente de línea. ¿Ya? Esa es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque la corriente que está pasando por cada una de estas bobinas es la misma que sale por las líneas, por la R, la S y la T. ¿Ya? Es la misma corriente, por tanto son iguales. ¿Ya? Y los voltajes ya vienen a ser distintos. Ya aquí en esta configuración. Es decir, voltaje de fase, ya que vimos que es ese de aquí, ya es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Ya dividido por raíz, no sé cómo hacer la raíz ahí, pero la voy a dibujar solamente. Con negro lo voy a dibujar. ¿No? Ahí. Entonces, si se fijan, a ver, por ahí. Si se fijan, en esta configuración
estrella, tenemos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, las dos son iguales, pero los voltajes son distintos. Voltaje de fase, que son es raíz de 3 veces menor al voltaje de línea, o el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? Esa es configuración estrella. ¿Ya? Ahora también yo puedo configurar, ya, ahí ya no puedo moverla. ¿Ya? Esa es la configuración estrella. Ahora también puedo configurar esta cosa como triángulo. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quería? ¿Fase estrella se llama? No, conexión estrella. Ah, ya. ¿Ya? Esta es la conexión estrella. ¿Ya? En la conexión estrella siempre la corriente va a ser la misma, la corriente de fase y corriente de línea va a ser la misma corriente, pero voy a tener distintos voltajes. ¿Ya? Voy a tener un voltaje de fase y un voltaje de línea diferentes. ¿Ya? Ahora yo también podría conectar estas tres de otra manera y podría conectarlas en lo que se llama una conexión delta. ¿Ya? Esta le vamos a llamar conexión estrella. Ya esta que vamos a hacer acá le vamos a llamar conexión delta. ¿Ya? Vamos aquí entonces en la conexión delta a dibujar de esta manera las bobinas. Son las mismas tres bobinas, pero lo que cambia es cómo las conectamos entre ellas. ¿Ya? Aquí vamos a conectar aquí la primera, la segunda acá y la tercera aquí. Ya, si ustedes se fijan aquí no hay ningún punto neutro ahora. ¿Ya? En la conexión delta no tenemos algo como un punto neutro. Por lo tanto, tampoco vamos a tener dos tipos de voltaje distintos. Aquí voy a tener la fase R, y a la fase S que la voy a sacar por aquí, y la fase T que la voy a sacar por acá. Aquí. Entonces tengo aquí R, igual las tres fases que las que tenía antes, R, aquí tengo la fase S, y aquí tengo la fase T. ¿Ya? Fíjense las tres mismas que tengo acá, RST, RST. Los dos son sistemas trifásicos, ¿ya? Pero este sistema trifásico está conectado en estrella y este sistema trifásico está conectado en delta. Ya aquí también estas son tres bobinas que están girando dentro de un campo magnético, por lo tanto tienen su voltaje inducido cada una. ¿Ya? Y a ese voltaje inducido le vamos a llamar también, igual que acá, voltaje de fase. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, esto se va a llamar voltaje de fase entre ese punto y este punto, o sea, entre la bobina. ¿Ya? Aquí también, en esa bobina también vamos a tener voltaje de fase, aquí, entre ese punto y este punto de acá. Pero si ustedes se fijan ahora aquí, este voltaje de fase de esta bobina está entre el punto R y el punto T. Y este voltaje de fase de esta bobina está entre el punto S y el punto T. Y el voltaje de fase de esta bobina está entre el punto R y el punto S. O sea, aquí, en esta conexión delta, solo tengo voltajes de línea. O solo tengo voltajes compuestos. No tengo voltaje con respecto al neutro, porque ya no hay ningún neutro. ¿Ya? O sea, si conecto de esta manera las bobinas, hago desaparecer el voltaje o lo que llamo voltaje de fase. O dicho en otras palabras, el voltaje de fase se convierte en el mismo voltaje de línea. Por eso aquí en esta configuración
voltaje de fase, vamos a decirlo así, es el mismo voltaje de línea. ¿Ya? Van a ser iguales ambos. Ya no sé si lo ven ahí claro. Este voltaje de fase está entre R y T. ¿Ya? En cambio, en la configuración estrella, aquí el voltaje de fase estaba entre R y el neutro. ¿Ya? Y había que pasar por otra bobina para llegar a la S. Entonces, en la conexión estrella, el voltaje RS ya es la suma de dos voltajes de fase. ¿Ya? O como vimos en el análisis anterior, en la resta de dos voltajes de fase. Ya que da como resultado un valor raíz de 3 veces más grande. Por eso V sub L aquí hay que dividirlo por raíz de 3 para llegar al valor de la V sub F. Pero acá V sub F, o el voltaje de fase, es directamente el mismo voltaje de línea. Por tanto, voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Ya, ahora, ¿qué pasa con las corrientes? Aquí tenemos una diferencia, ya, porque fíjense acá, van a haber dos tipos de corriente. Una va a ser esa corriente, ya que es la corriente de fase, que es similar a esta que teníamos aquí. Esa le llamamos corriente de fase, porque pasa por la bobina. Esta también es corriente de fase, y esta que pasa por aquí también es corriente de fase. Pero la corriente que sale por R, por la fase R, que le vamos a llamar corriente de línea, que es esa esta misma que vimos aquí, esa, a esa le llamamos corriente de línea. Ya le vamos a poner aquí I sub IL, o corriente de línea. Es distinta ahora a la corriente de fase. Esta es la corriente de fase, I sub F, que en este caso eran iguales. Si ustedes se fijan aquí, esta I sub F iba para arriba y seguía para acá la misma. Entonces aquí I sub F es igual a I sub L, que es lo que tenemos ahí. Pero aquí en este caso, en la conexión delta, I sub F no es lo mismo que I sub L. En este caso, esta es la otra I sub F. Esta I sub L viene a ser, aquí hay un nodo, viene a ser la suma de estas dos. O I sub F menos esa. ¿Ya? O sea, bien, esta I sub L termina siendo la suma de dos corrientes de fase. ¿Ya? Y eso hace que sean distintas. Ya la I sub F de la I sub L. Y se puede comprobar, ya no vamos a hacer la comprobación aquí, pero es una comprobación muy similar a la que hicimos antes con los voltajes, que la corriente de fase ya es igual a la corriente de línea dividido por la raíz de 3. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, en este caso, en la conexión delta, tengo un solo voltaje, ya tengo el voltaje de línea y el voltaje de fase, que son los mismos, pero las corrientes son distintas. Ya tengo una corriente de línea raíz de 3 veces mayor a las corrientes de fase. ¿Ya? Y en la conexión estrella tengo una sola corriente, solo la corriente de línea, que es igual a la corriente de fase, pero tengo dos voltajes. Tengo el voltaje de fase, que es con respecto al neutro, y tengo el voltaje de línea raíz de 3 veces más grande en la salida. ¿Ya? Eso es lo que hay aquí. Esto con cómo puedo conectar yo, cómo puedo conectar las fuentes. Ahora, las cargas que yo voy a conectar, también las puedo conectar tanto en estrella como en triángulo, y ahí va a haber una diferencia también con respecto a cómo se comportan las cargas.
Eh, Eso más o menos sería la diferencia de conexiones. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no haya quedado claro con respecto a esto. Ustedes me dicen. O si está más o menos claro, también necesito saberlo. Ya, ustedes, acuérdense que ustedes son los que marcan la velocidad ya del curso, ya si es que vamos más rápido o vamos más lento, ya de acuerdo a cómo va quedando de claro el contenido. ¿Estamos más o menos claro con eso? ¿O no? ¿Cómo Sí, estamos profe. con eso? ¿Bien, bien? Ya, entonces lo que vamos a hacer, como ya se nos fue gran parte del tiempo, ya les voy a dejar una actividad ya propuesta, eh, que es ya para meter mano a la calculadora, ya hacer cálculos, y la vamos a revisar. Ustedes intenten hacerla, ya, y la vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Acuérdense que hay una semana que tenemos libre, que es la semana siguiente, pero en lo que queda de esta semana, ya no le estoy dando trabajo para esa semana, ya esa semana la idea es que no tengan actividad, puedan desconectarse un poco, pero que en lo que queda de esta semana intenten hacer este ejercicio, que se los voy a mostrar acá, este. Aquí la tengo. Dice actividad en clases número 2, ya actividad de sistemas trifásicos. Entonces, fíjense lo que dice. Dice, considere un alternador trifásico el cual induce una tensión de 120 volts y 50 Hz por cada bobina. ¿Ya? Dice, el alternador suministra energía a una carga trifásica resistiva de valor de 10 ohm por fase. Elabore un esquema para el sistema trifásico conformado por el alternador en conexión estrella y la carga resistiva en conexión estrella. O sea, tanto la fuente como la carga tienen que dibujarla en configuración estrella. ¿Ya? Lo que quiere decir que, fíjense que eh, en cada bobina van a tener 120 volts de tensión, esa va a ser el voltaje de fase. ¿Ya? Eso va a hacer que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces más grande en la salida. ¿Ya? O sea, con ese voltaje van a alimentar su carga, que también va a estar en conexión estrella. ¿Ya? Y su carga con conexión estrella va a tener cada una de las cargas 10 ohm ya por fase. ¿Ya? Entonces dice, elabore un esquema, repetir el punto anterior, pero ahora con la carga conectada en triángulo. O sea, solamente cambian la disposición de la carga. La fuente sigue estando en estrella, pero ahora la carga, ya que es de 10 ohm por fase, resistiva, o sea, bien fácil lo estamos haciendo, ahora la cambian a triángulo y tratan de ahora ver qué voltaje y qué corriente hay en en todos los puntos. Y luego la letra C dice, para la condición del punto A, calcular voltajes compuestos del sistema trifásico, o sea, los voltajes de línea, eso es bien simple. Y D, para la condición A y luego B, o sea, para las dos condiciones, calcular las corrientes de fase y las corrientes de línea en la carga. ¿Ya? Eso es lo que se pide. Intenten hacerlo, ya de todas maneras los vamos a resolver esto al regreso, al retornar a la próxima clase el día martes. Vamos a resolver esto y a seguir con la materia. Profe, hoy día la va a Y subir al aula, ¿cierto? sí, esta misma la voy a subir ahora mismo al aula. Vale. ¿Ya?
ahí en la parte de la unidad 1 todavía estamos, ¿ya? Así que ahí voy a subirla para que la revisen y traten ahí de dibujar y de meter cálculo. Ya muchachos, en eso quedamos entonces. Próxima clase nos vemos, resolvemos esto y resolvemos cualquier duda que haya quedado. Ya muchachos, nos vemos entonces, cuídense. Nos vemos, Hasta profe, Igualmente, luego. que profe, que esté esté bien. bien, cuídese.